Cual la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Amada Iglesia de Dios, en el Duraznal y a nivel nacional de Guatemala y fuera de sus fronteras, gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estimado amigo y vecino que nos está visualizando en estos momentos, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Pues esperamos que usted se encuentra bien, bendecido al lado de su familia. Es para nosotros una bendición el que estemos nuevamente llevando a cabo una lección más del estudio de la palabra de nuestro Dios a través de este programa espiritual. Para empezar, vamos a suplicar que donde quiera que usted se encuentra, vamos a pedir la dirección a nuestro Padre Eterno para que Él nos ilumine en el estudio de su palabra en esta noche. Inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Padre Eterno, que moras y habitas por toda la eternidad, muchas gracias te damos en estos momentos. Estamos, oh Dios eterno, nuevamente en las instalaciones de Canal 9, ya dispuestos, oh Dios, para compartir tu palabra con aquellos que tienen ese hambre, esa sed espiritual de tu palabra, oh Dios eterno. Oh Dios, te suplicamos en estos momentos a que nos ilumines en el estudio de tu palabra, pero también te pedimos una bendición especial sobre los televidentes quienes ya están en sintonía, ya sea a través del sistema de cable o a través de internet. Donde quiera que se encuentren esta tarde, oh Dios, bendígalos grandemente. Si están en una situación de tristeza, cámbialo por alegría, oh Dios. Si están pasando por una necesidad, oh Dios, escucha la petición de ellos, oh Dios eterno. Y si se encuentran también en algún quebranto de salud, ponga tu mano de poder sobre la vida de cada uno de ellos y que reciban esa sanidad que solo viene de ti, oh Dios eterno. Te suplicamos que nos ilumines en el estudio de tu palabra en esta tarde, en esta noche, para que al final, oh Dios, de este programa estemos llenos de tu palabra. Oh Dios eterno, te suplicamos pues una bendición especial sobre nuestros hermanos quienes están en diferentes lugares, tanto aquí en Guatemala como también en otros países, oh Dios eterno. Suplicamos esta bendición en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Sea usted cordialmente bienvenido a este programa espiritual y le vamos a suplicar que se acomode y que este tiempo que vamos a dedicar al estudio de la palabra pues sea de provecho para cada uno de nosotros y que, como dice el apóstol Pablo al final de este programa, pues estemos llenos de la palabra de nuestro Dios, que la palabra de Jesucristo more en abundancia en nuestros corazones. Estimado amigo, sea cordialmente bienvenido nuevamente y esperamos que la palabra que vamos a compartir el día de hoy, pues usted tome nota para que en un momento oportuno usted pueda deleitarse más en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Le enviamos muchas bendiciones donde quiera que usted se encuentre, ya sea aquí en Comitancillo, en otros municipios aledaños o a través de internet. Le deseamos muchas bendiciones, muchos abrazos de parte de los hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios en el Duraznal Comitancillo San Marcos. Y para empezar, pues el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante: prudencia en épocas de pandemia. Vamos a responder básicamente a 3 preguntas, las cuales son: número 1, ¿qué es la prudencia desde una perspectiva bíblica? ¿Quién es la persona prudente? Y número 3, ¿cómo es la persona prudente? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuáles son sus acciones? Y la prudencia en estos días es determinante porque estamos en un tiempo de pandemia. Por eso vamos a estudiar a la luz de la palabra de nuestro Dios en esta noche este interesante tema, y para ello le vamos a invitar a usted y a toda su familia a que se acomoden y si les es posible tomen la palabra de nuestro Dios y juntos
vamos a empezar a estudiar. Si usted no se ha suscrito en nuestro canal en YouTube, le estamos invitando a que pueda suscribirse en estos momentos. Nos puede encontrar en YouTube y en Facebook como El Reino de Dios, el siglo por venir. En nuestro canal encontrará además más estudios de la palabra de nuestro Dios. Sin más preámbulos, con nosotros entonces nuestro amado hermano Noé López, quien nos va a compartir, nos va a deleitar con la palabra de nuestro Dios en esta noche. Adelante, mi hermano. Estimados hermanos y amigos, reciban el saludo cordial de la Iglesia de Dios en Aldea Duraznal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros. Que nuestro Padre ilumine su vida, ilumine su corazón para poder juntos estudiar su palabra para esta tarde. Agradecemos al Padre por regalarnos el privilegio de volver a encontrarnos, volver a estudiar, volver a aprender más de la palabra del Señor. Gracias a usted por ya estar en sintonía de Teleoccidente Canal 9, quien emite sus señales desde la cabecera municipal de Comitancillo del departamento de San Marcos. Si esta es la primera vez que usted se conecta, visualiza Teleoccidente Canal 9 por la plataforma en internet, le hacemos saber que este programa es transmitido los días martes y jueves en el horario de 18 a 19 horas. Igualmente, si usted es la primera vez que sintoniza Teleoccidente Canal 9, especialmente este programa, el siguiente video es de su interés. Véalo. Ahora sí nos disponemos a estudiar entonces la palabra del Señor. Gracias a nuestro buen Padre por regalarnos este privilegio de volver a estudiar su preciosa y bendita palabra. El tema que hoy vamos a estudiar es la prudencia en tiempos de pandemia. No está de más recordarle a usted, estimado televidente, que el mundo en general está siendo azotado por COVID-19. En cualquier parte del mundo, especialmente en nuestra querida Guatemala, hay un repunte, hay un rebrote de esta pandemia. Quiera o no, la enfermedad, esta pandemia está sembrando terror, está sembrando miedo, está sembrando muerte en cualquier rincón del país de Guatemala. Esta enfermedad simplemente nos está recordando que somos mortales, somos frágiles. Nuestra vida pende de un hilo solamente. Simplemente esta pandemia está recordando que no somos eternos, no somos atemporales, sino nuestra vida es pasajera. He ahí entonces la gran responsabilidad que tenemos de cuidarnos a nivel personal, cuidarnos a nivel familiar, cuidarnos a nivel de iglesia, cuidarnos a nivel laboral, pero sobre todo a nivel social. El cristiano es la persona indicada de dar el ejemplo de ser cuidadoso y responsable en sus acciones, especialmente en estos tiempos en que nos encontramos, en donde la pandemia del COVID-19 está haciendo de los suyos en cualquier rincón del planeta. He ahí entonces la importancia de estudiar el tema de la prudencia. Por eso lo invito para que abra su Sagrada Escritura
en el libro de Proverbios, un libro del Antiguo Testamento, un libro del grupo denominado libros sapienciales o libros poéticos. El libro de Proverbios, su autor es Salomón. Y hoy vamos a estudiar un pasaje de este libro. Y este pasaje lo encontramos en el capítulo 22 del libro de Proverbios, versículo 3. En tanto usted lo busca allá en su casa o en el lugar donde se encuentra, permíteseme leer este pasaje de la versión Reina Valera 1960. La escritura dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En la versión moderna este pasaje dice: el prudente ve el mal y se esconde, mas el necio pasa y recibe el daño. En este pasaje que el sabio Salomón escribe, vemos a dos tipos de personas, a dos clases de personas. Vemos a dos actitudes, vemos dos reacciones, vemos dos conductas, vemos dos respuestas ante cualquier situación. Primero, el autor de este versículo dice que hay dos personas. Primero está el prudente, segundo está el necio. En otras partes del libro de Proverbios, al prudente se le llama sabio, inteligente, cuidadoso, responsable, maduro y sobre todo espiritualmente responsable. Al mismo tiempo, la palabra necio, sus sinónimos o sus equivalentes que encontramos en todo el libro de Proverbios es necio, terco, irresponsable, descuidado. También aquí en este mismo pasaje encontramos una realidad, y la realidad es el mal. Si usted nota en el pasaje dice: el avisado ve el mal. Aquí simplemente Salomón dice: la maldad es una realidad. La maldad no es una imaginación, la maldad no es una figura retórica, la maldad no es una imaginación, la maldad no es un invento. Al contrario, dice el autor de este pasaje, que la maldad es una realidad. Cada día nos enfrentamos como personas ante las evidencias, ante las ocurrencias de la manifestación de la maldad. Básicamente, el autor de este texto simplemente nos quiere decir que el sufrimiento es una realidad. Aquí encontramos que el creyente debe tener esperanza de ver días mejores. Después de la luz vienen las tinieblas, y es lo que este proverbio nos indica, que la maldad es una realidad. Por eso, avanzando en el libro de Job, capítulo 5, versículo 7, el escritor dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. En el capítulo 14, versículo 1 leemos: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Aquí el escritor del libro de Job, que fue uno de los hombres que más sufrió, cual nadie va a sufrir como él, aprendió una realidad. Y la realidad es que el sufrimiento es real. El sufrimiento es auténtico. Todo hombre nacido de mujer, sin importar raza, color, condición social, condición económica, condición académica, etc., todos hemos nacido para sufrir. Unos apenas empiezan a experimentar el sufrimiento, otros van a la mitad de una etapa de sufrimiento, y quizás otros están saliendo del sufrimiento. Pero el sufrimiento es inevitable.
Toda persona que vive en cualquier rincón del mundo nace para experimentar, para vivir en carne propia el sufrimiento. Asimismo, la mejor actitud que debe tener el creyente en medio del sufrimiento es ser agradecido. Y este es uno de los desafíos más grandes, más complicados, más duros de practicar y de aplicar a la vida. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 18, el apóstol dice estas palabras: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí la enseñanza fundamental del apóstol es ser agradecido en todo. Se nos hace fácil agradecer cuando todo va bien. Se nos hace fácil cuando estamos teniendo buena salud. Cuando económicamente nos va bien, se nos hace fácil agradecer. Pero cuán difícil se nos hace agradecer a Dios cuando estamos enfermos, cuando un familiar nuestro está postrado en cama, cuando alguien está pasando una dificultad. Cuán difícil se nos hace agradecer a Dios. Pero la exhortación, el mandamiento del apóstol Pablo es ser agradecidos en medio del sufrimiento. Es por ello, en tiempos de pandemia, es la época, es el momento oportuno, es el tiempo indicado donde el creyente demuestra su responsabilidad, demuestra su madurez espiritual. En tiempos de dificultad, en tiempos de pandemia como la que estamos atravesando, es donde el creyente evidencia su fe en la realidad. Por eso el apóstol Santiago nos escribe en el capítulo 2, versículo 26, estas palabras: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En tiempos de pandemia es donde todo creyente debe demostrar su fe aplicada. Es ahí donde se demuestra el grado de madurez que va teniendo. Por eso, sumado a la fe en la práctica, realmente empieza primero en confiar en Dios. La fe no es distante al confiar en Dios, sino la fe es creer que Dios hará lo que a Él le place hacer. El escritor del Salmo 11, en el versículo 1, dice así: en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Es lo mismo como que el Señor Jesús escribió en los evangelios cuando Él dice: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nos toca vivir en este mundo caído en pecado. Nos toca vivir a diario donde la pandemia está haciendo de lo suyo. No podemos ir o escaparnos de esta realidad. Tenemos que afrontarla, pero con la mirada puesta en Dios, el autor de la vida. Y el fin último de toda aflicción, ya sea una pandemia, un terremoto, un accidente, lo que sea la adversidad que nos toca vivir, el fin último de todo es que el creyente entienda que muy encima de todo eso, el fin último es dar la gloria a Dios en tiempos de aflicción. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, versículo 31, estas palabras: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Similares palabras encontramos en Gálatas 5:1. Hablando Pablo de Dios, dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mismas palabras repite el apóstol a los Efesios en el capítulo 3, versículo 21. Pablo, hablando de Dios, escribe: a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mismas palabras repite el apóstol a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 20. Dice así el escritor: al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El fin último de todo lo que sucede es para glorificar al Dios que gobierna el universo. Jamás debemos de hablar en contra de, porque todo es por la voluntad de Dios. Por eso entonces debemos de decir, como dijo el maestro en aquella noche en Getsemaní, en Lucas 22:42, cuando dijo estas palabras, diciendo, refiriéndose el evangelista de nuestro Señor: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todos quisiéramos que COVID-19 desapareciera de una sola vez. Todos quisiéramos ir a dormir y amanecer y escuchar que COVID-19 desapareció. Todos lo deseamos, todos lo anhelamos. Queremos volver a la normalidad totalmente como en el pasado. Sin embargo, no debemos buscar lo que queremos o nuestra propia voluntad. El fin último de nuestra vida como cristianos es buscar y ceñir nuestra vida espiritual a la voluntad de nuestro Padre. Habiendo dicho esto, ahora sí respondiendo las preguntas. Pero entonces, ¿cómo actuamos ante la pandemia de COVID-19? ¿Cómo reaccionamos como cristianos? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestra reacción y nuestro comportamiento a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de iglesia, pero sobre todo a nivel social? ¿Cuál es nuestra conducta? Primero, respondiendo a la pregunta, nuestra mejor conducta en tiempos de pandemia es ser prudentes. Ser hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, familias e iglesia completa prudentes ante COVID-19. Pero nos preguntaremos, ¿pero qué es ser prudente? Ser prudente, como se dice en el original, es simplemente alinear nuestra mente en la práctica con lo que es correcto. La palabra prudencia en el original viene de la voz griega pronesis. Y la palabra pronesis simplemente quiere decir saber actuar en la práctica con sabiduría. ¿Qué es ser prudente? Es materializar el conocimiento que hemos obtenido de la palabra de Dios en la práctica a diario, con inteligencia y con responsabilidad. La persona prudente entonces es aquella persona que actúa apegado a lo que es correcto para la vida diaria. Esa es la prudencia, es seguir el patrón que Dios nos ha delineado para nuestras vidas. Si el Señor ha permitido la aparición de COVID-19, es para examinar el grado de madurez que tenemos a sujetarnos al poder de Él, a la voluntad de Él. Cada aflicción
viene a probar nuestro grado de obediencia. Y ahí la importancia entonces de ser cristianos prudentes. Segunda pregunta. Pero, ¿quién es y cómo es una persona prudente? Porque una cosa es decir qué es la prudencia, pero no estamos interesados de saber muy bien teóricamente qué es la prudencia. Nuestra prioridad como Iglesia de Dios en el Duraznal es que todos tengamos un concepto claro de quién es una persona prudente y cómo es. Escuchemos entonces lo que la Escritura dice al respecto. En primer lugar, una persona prudente, una persona cristiana prudente, es aquella que está lleno de la sabiduría celestial revelado por Dios en su Santa Escritura. Escuche lo que dice Proverbios 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. ¿Quién es una persona prudente? Es aquella que come del maná celestial contenido en la palabra de Dios. Una persona prudente es aquella que permite ser enseñado, como dice nuestro himno, en la escuela de Jehová. Una persona prudente es aquella que llega a beber de las mieles que emanan de la Escritura de Dios para nuestras vidas. No por nada el escritor del Salmo 119, versículo 105, haya dicho estas palabras: lámpara es a mis pies tu palabra. Estamos viviendo en un mundo caído en pecado. Estamos viviendo en un mundo aterrado por la maldad natural. Estamos viviendo en un mundo que vive con temor y zozobra ante la pandemia. Estamos viviendo momentos difíciles. Muchos de nuestros hermanos en diferentes lugares en nuestra querida Guatemala y en otros países fuera de sus fronteras han perdido a más de un ser querido. Iglesias han perdido a su obrero, a su pastor, a su ministro o cualquier miembro de la amada Iglesia de Dios. Es una realidad que no podemos negar. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo momentos donde el miedo nos ataca por doquier. Y lo mejor que podemos hacer es agarrarnos de la lámpara celestial provisto para nuestro peregrinaje en el mundo lleno de oscuridad por la maldad. La maldad ha oscurecido la vida del ser humano, pero al mismo tiempo, en su soberanía, nuestro Padre nos ha dejado su palabra para guiarnos correctamente. Por eso el escritor de este proverbio dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría. Hay momentos donde debemos de aprender la teoría. Hay momentos que llegamos a la casa de oración, escuchar un buen sermón, pero no siempre va a ser escuchar y escuchar. Llegará un momento en que tenemos que actuar aplicando eso que hemos venido escuchando. Y hoy, ante la pandemia de COVID-19, debemos evidenciar el grado de madurez, el grado de conocimiento que tenemos de la palabra del Señor. Continuamos estudiando la palabra del Señor al remitir sus saludos que nos han enviado. Para eso tenemos a nuestro querido y apreciable hermano. Adelante, hermano. Agradecemos profundamente a usted que nos está cediendo este tiempo para estudiar la palabra de nuestro Dios. Para nosotros es una alegría, pero para nuestro Dios es también una inmensa alegría el que usted esté escuchando su bendita palabra. Agradecemos a nuestros
vecinos, amigos y hermanos quienes nos visualizan a través de sistema de cable. Saludos cordiales a todos los amigos de aquí del municipio de Comitancillo en sus diferentes comunidades. Sabemos que usted nos está visualizando porque tiene ese deseo de escuchar la palabra de nuestro Dios. Y en los demás municipios también, en San Lorenzo, en Tejutla, saludos cordiales, muchas bendiciones y que Dios recompense este tiempo que usted dispone para estudiar su palabra. Asimismo, agradecemos a nuestros amados hermanos y amigos quienes nos visualizan a través de internet. Saludos cordiales a nuestra amada hermana Rocío López, quien nos está visualizando a través de internet desde el Duraznal Comitancillo San Marcos. Saludos cordiales a nuestro gran amigo Celso Ramírez, quien nos está visualizando a través de internet desde los Estados Unidos. Saludos cordiales a usted, a su querida familia y a todos los conciudadanos que residen en la Unión Americana. Les deseamos muchas bendiciones y muchos éxitos en sus labores. Saludos cordiales a Edwin López también, que nos está visualizando desde la Unión Americana. Saludos cordiales a nuestra amada hermana Judith Castillo desde Palestina, Quetzaltenango. Muchas bendiciones a usted, amada hermana, y gracias por seguir esta transmisión. Saludos cordiales a nuestra hermana Elda Monroy, quien nos saluda de la siguiente manera: paz hermanos, paz a usted, amada hermana, y le deseamos muchas bendiciones. Nuestra amada hermana Hilda Gabriel nos escribe: paz hermanos, sigan adelante con la palabra de Dios y que Dios les bendiga a todas sus familias y a todos los amigos quienes están viendo en este momento tan especial. Dice, saludos, nuestra amada hermana manda saludos a la familia Marroquín Gabriel en el Duraznal. Saludos cordiales a nuestro amado hermano López Agustín, quien nos está visualizando desde la cabecera municipal de Comitancillo San Marcos. Saludos cordiales a nuestro gran hermano joven Misael López, quien nos está visualizando a través de las redes sociales. Saludos también a nuestra amada hermana Priscila Agustín y a toda la familia López Agustín en Aldea El Duraznal. Saludos cordiales a nuestro gran amigo y hermano Artemio López, quien nos está visualizando a través de internet. Muchas bendiciones y abrazos a la distancia. Saludos cordiales a nuestro amado hermano Chano González y a todos los hermanos de la ciudad capital. Muchas bendiciones y mucha resignación a la familia de la Iglesia de Dios en Quetzaltenango por el fallecimiento de el hermano Armín González. Mucha resignación y nos unimos en el dolor de la familia. Saludos cordiales a nuestra hermana Naomi Rodríguez, quien nos escribe de la siguiente manera: paz hermanos, bendiciones, sigan adelante, no importa los malos comentarios. Por supuesto, nosotros bendecimos a los que nos están visualizando en estos momentos. Saludos cordiales a nuestra hermana Magda Marroquín, estamos escuchando aquí en la capital de Guatemala. Gracias y muchas bendiciones. Seguimos aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Si usted no se ha suscrito, le invitamos a que en este momento suscríbase en nuestro canal de YouTube como El Reino de Dios, el siglo por venir. Síguenos también a través de Facebook. Continuamos escuchando la palabra de nuestro Dios. Estamos respondiendo las dos preguntas simultáneamente: ¿quién es y cómo es la persona, el cristiano prudente? Primero estamos diciendo, es uno que está lleno de la palabra del Señor. Segundo, es uno que procede en la vida real a aplicar ese conocimiento. No solo sabe la palabra del Señor, sino que también lo lleva a la práctica en la vida diaria. El escritor de Proverbios, el mismo sabio Salomón, en el capítulo 13, versículo 16, nos dice estas palabras: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. La persona prudente escucha la voz de Dios a través de la palabra de Dios y segundo, aplica lo que aprende de la voz de Dios. Es uno que actúa apegado a lo que enseña la palabra de Dios. No es uno que escucha voces extraños. No es uno que va buscando sueños, revelaciones, intuiciones, imaginaciones, suposiciones, etc. Sino es uno que ciñe su vida
ciñe su actitud a la luz de la palabra de Dios. Somos seres sociales. Nuestra vida no solo se encierra en las cuatro paredes de la casa de oración. Aparte de llevar una vida plenamente espiritual, también somos seres sociales. Tenemos que interactuar unos con otros, tenemos que asistir a un trabajo, tenemos que relacionarnos con diferentes personas. Nuestra diferencia como cristianos prudentes es que actuamos desde las acciones más sencillas hasta las más complejas, lo hacemos a la luz de la palabra de Dios. En tercer lugar, ¿quién es y cómo es una persona prudente? Es una que examina su andar diario. En el capítulo 14, versículo 15 de Proverbios, leemos estas palabras. El simple, o en otras versiones, el necio, todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Mira bien sus pasos. La persona que es prudente examina su andar diario, es responsable por lo que hace, es cuidadoso cómo se comporta cada día, es responsable de su vida, responsable de su familia, responsable en la iglesia, responsable en el trabajo, pero sobre todo responsable socialmente. De nada le serviría a una persona cristiana ser devoto, ser devota en las cuatro paredes de la casa de oración y ser muy irresponsable en sus acciones allá afuera. Estamos ante la pandemia del COVID-19 y tenemos que ser responsables. Tenemos que tomar todas las medidas preventivas y cumplir con todo el protocolo que la autoridad ha emitido para el respecto. Y el cristiano, como todo una persona lleno de la palabra del Señor, sabio por la palabra del Señor, quien aplica la palabra del Señor, procede a actuar responsablemente. Esa es la persona, ese es el creyente prudente ante la pandemia de COVID-19. Y en cuarto lugar, es una también que entiende y obedece los caminos de Dios. En Oseas 14, versículo 9, Oseas capítulo 14, versículo 9, leemos estas palabras. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Nosotros, la humanidad, y más aún la humanidad sin Dios, si se la entrevistara en estos instantes, habrían deseado, habrían solicitado que COVID-19 nunca hubiese aparecido. Mucha gente dice, ojalá COVID-19 nunca hubiese aparecido. ¿Cuántas cosas habríamos hecho ya? ¿Cuántos planes, cuántos sueños habríamos alcanzado? Pero dice el escritor de este libro, los caminos del Señor son rectos. Eso incluye tiempos de adversidad. Eso incluye tiempos de aflicción. Todo lo que Dios permite es para nuestro bien. Es para que valoremos más nuestra vida. Tenemos que ser obedientes en respetar los planes de nuestro Dios. Los planes de nuestro Dios nunca van a ser como nuestros planes. Las perspectivas divinas jamás van a ser como las nuestras. Nosotros carnalmente habríamos pensado otras cosas, pero nuestro Dios sabe cuál es mejor para nosotros.
En cuarto lugar, entonces, el prudente, la persona prudente, es uno que obedece los planes de Dios. Y en quinto lugar, es uno que ve el mal y lo evita. Es uno que ve el mal y lo evita. Nuestro texto base, Proverbios 22:3, dice así: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Sabemos con certeza, con seguridad, que estamos viviendo tiempos de pandemia. Nadie lo puede negar. ¿Qué nos toca hacer entonces? Tomar las precauciones debidas. Ser responsables cuando acudamos a nuestro trabajo. Ser responsables cuando nos toca realizar plaza. Ser responsables cuando salgamos fuera de casa. Tenemos que tomar las medidas preventivas para no llevar el dolor y la tristeza en nuestros hogares. Nadie puede alegar ignorancia cuando delante de nosotros está COVID-19. Entonces, tenemos que ser muy sabios en prevenirlas. ¿Cuánto dolor se pudiera evitar si se fuera muy responsable en las acciones a diario? ¿Cuánto dolor y sufrimiento se puede prevenir si todo cristiano fuera prudente como Dios manda? Evitaríamos dolor, evitaríamos tristeza y finalmente evitaríamos la muerte. Por eso la prudencia es tan esencial que sin ella es como andar en un automóvil sin sus luces respectivas de noche. Andar de noche sin las luces del automóvil, con seguridad sufriremos algún percance. Igual es el cristiano. Un cristiano sin la práctica de la prudencia es uno que sufre las consecuencias de sus acciones. En sexto y último lugar, la prudencia guarda al quien lo practica. La prudencia guarda a quien lo practica. En el capítulo 2, versículo 11 de Proverbios encontramos estas palabras: la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Muchas de las consecuencias que experimentamos a diario a veces es el resultado de nuestra irresponsabilidad. A veces es el resultado de nuestro descuido. Es el resultado de nuestra mala actuación, de nuestras malas acciones y nuestro mal proceder a diario. Por eso hay un rebrote ahora de COVID-19 en nuestro país, porque aún cristianos no somos prudentes. No digamos del mundo que no teme a nuestro Dios. Por eso nosotros, como dijera nuestro Señor en el Evangelio según Mateo, nosotros somos la sal y la luz del mundo. Tenemos que predicar, pero también tenemos que practicar. Tenemos que vivir lo que enseñamos. Tenemos que comportarnos en sincronía con lo que enseñamos a diario. De nada nos sirve recibir buena enseñanza y olvidarlo en el camino, olvidarlo en la práctica. Pudiera pasarnos como aquella anécdota del pastor que predicaba y nunca practicaba. Puede pasarnos eso. Habiendo dicho esto, mis amados, estimados hermanos y amigos, entonces llegamos a algunas aplicaciones finales de nuestro tema de hoy. Y nuestras aplicaciones son estas. Primero, la sabiduría que hemos recibido de nuestro Dios por medio de su palabra, debemos aplicarlas hoy. Todo lo que hemos aprendido en la escuela de nuestro Señor,
debemos aplicarla a nuestra vida hoy. Segundo, la esperanza es esperar con positivismo, con la fe puesta en nuestro Dios, de que después de las tinieblas viene la luz, que después de la tormenta vendrá la paz, después del dolor vendrá el gozo. El Señor está en control de todo. Tercero, nuestro Dios es soberano. Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que toda prueba Dios lo permite para fortalecer nuestra fe, para madurarnos espiritualmente, para valorar nuestra vida, para valorar a nuestra familia, para valorar a la iglesia, para valorar al prójimo, para valorarnos unos a los otros. Toda aflicción tiene un propósito de beneficio para nuestras vidas. Y en cuarto lugar, la prudencia es la llave de la bendición. La prudencia es la llave de la bendición. No hay mejor muestra de amor y obediencia de un cristiano que ser prudente en sus acciones a diarias. Habiendo dicho estas aplicaciones, ahora pasamos en la vida real. ¿Cómo materializamos esta lección en nuestra vida diaria en tiempos de COVID-19? Escuche usted estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, así como el Ministerio de Salud en Guatemala. Y estamos seguros que son los mismos consejos de los ministerios de salud en cualquier país. Primero, use su mascarilla, amado hermano, amigo. Donde quiera que usted vaya, use su mascarilla en todo momento y en todo lugar. Utilice alcohol en gel con frecuencia, ya sea en casa, en la iglesia o en el trabajo. Tercero, mantén limpios su casa, su lugar de trabajo y el lugar donde usted estudia. En cuarto lugar, mantén la higiene respiratoria. Cúbrate la boca y la nariz al toser o estornudar. Utilice el ángulo del codo, el antebrazo o un pañuelo desechable. En quinto lugar, lave sus manos con agua y jabón con frecuencia durante el día. En sexto lugar, limpia y desinfecte superficies y objetos que usa a diario. En séptimo lugar, evita tocar tus ojos, nariz y boca sin lavarte las manos. En octavo lugar, mantente alejado de las personas que tengan síntomas de COVID-19. En noveno lugar, guarda el distanciamiento social. Hermanos y hermanas, amigos, tenemos que ser responsables de nuestro proceder a diario. La prudencia es la llave de la bendición y nosotros tenemos que ser obedientes a la voz de la autoridad. Todo lo que la autoridad ha dictaminado es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es la fe en acción. Que el Señor nos ayude a reflexionar y ser responsables más de nuestras acciones. Que Él obre en nosotros a cultivar la prudencia en nuestra vida en tiempos de pandemia. Que el Señor bendiga su palabra en su corazón. Amén. Agradecemos su sintonía a Canal 9 Teleoccidente desde Comitancillo, San Marcos, escuchando este programa espiritual Enseñanzas del Dios de Israel. Le invitamos a que vuelva a sintonizarnos el día martes de la próxima semana, si a Dios así le place, que nos dé otra nueva oportunidad. Por ahora agradecemos a usted y a todos los que nos visualizaron a través de internet. Finalizamos este programa con una oración con nuestro amado hermano.
Los invito a una oración final. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, te damos gracias por habernos dado este privilegio de seguir estudiando, meditando y aprendiendo más de tu palabra. Gracias por habernos dejado un manual perfecto, suficiente, infalible, inerrante y sobre todo inspirado para nuestras vidas. Te damos muchas gracias porque tu palabra es el manual por excelencia, tanto para nuestra vida espiritual como también para nuestra vida social. Te damos gracias por enseñarnos. Perdónanos, Padre, cuando somos irresponsables en nuestro mal proceder. A veces descuidamos los protocolos que la autoridad nos ha dictaminado cumplir. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a mejorar nuestra conducta, a ser responsables por nuestra vida, responsables por la vida de nuestras familias, responsables por la vida de la iglesia y ser responsables por la vida de nuestro prójimo. Te alabamos, Padre, porque tú eres un Dios perfecto. Tú estás en control de todo. Eres el soberano sobre todo el universo. Y toda aflicción es para nuestra reflexión. Toda aflicción es para que nosotros maduremos, reflexionemos, nos examinemos y mejoremos nuestra conducta. Padre, te damos gracias por todo. Bendice a nuestros televidentes, ya sea por cable o por la plataforma en internet. Bendice sus vidas. Si hay uno de ellos, de ellas, con quebranto de salud o está enfermo de COVID-19, Padre, te rogamos tu mano de sanidad sobre ellos. Que tú puedas restaurar esa vida, porque tú eres el dueño de nuestra existencia. Tu palabra nos dice que nada de nosotros vive o muere, sino es tu voluntad. Por eso, Padre, aquella persona que está con quebranto de salud, en esta tarde, noche, te rogamos para que lo restaures y lo sanes. Que mezcles tu poder con aquel medicamento que se está tomando o que se le está aplicando. Padre, te damos gracias por todo. Te rogamos por aquellos que están en los hospitales, aquellos que están postrados en cama. Padre, extiende tu mano de poder y sanidad sobre ellos. Te agradecemos por todo. Te honramos porque tú eres nuestro Padre, eres nuestro protector. Te alabamos, te damos honra y gloria y lo hacemos todo en el nombre bendito, precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro suficiente Salvador. Amén. Gracias por su sintonía, Teleoccidente Canal 9. Si el Señor lo permite, nos volveremos a saludar la próxima semana. Por ahora, los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.